Urusquía Fabián Emanuel, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estudio en la Facultad de Ingeniería en el Colegio de Ingeniería Industrial. El profesor de la materia de instalaciones industriales es Isidro Genes Peris y voy a hablar de los elementos que componen una instalación eléctrica. Conductores eléctricos de baja, media y alta tensión. ¿Qué es la tensión eléctrica? La tensión eléctrica, también conocida como diferencia de potencial, es una medida física que determina la variación del potencial eléctrico entre dos puntos. Hay tensión alta, tensión media y tensión baja. En la alta, las líneas de alto voltaje son las que superan 36 kV. En esta categoría se distinguen dos subdivisiones. La primera de alta tensión con una potencia que supera los 66 kV y no excede los 220 kV, y la segunda, que supera los 36 kV y no excede los 66 kV. Este tipo de voltaje posibilita el transporte de la electricidad sin el peligro de que los cables conductores se sobrecalienten o de que se afecten los fenómenos electromagnéticos. Además, por razones de seguridad, todas las torres o cableados se instalan bajo tierra y se sitúan fuera de las zonas urbanas para prevenir incidentes. Del nivel medio, las redes de tensión son las que poseen un voltaje que oscila entre 1 y 35 kV. Se consiguen las subestaciones eléctricas donde la energía eléctrica se convierte de alta tensión a baja. Las infraestructuras eléctricas de tensión media facilitan el traslado de la electricidad desde las subestaciones hasta las centrales de transformación de tensión baja. Para que nuestros hogares puedan utilizar electricidad, requerimos de líneas de baja tensión, que son las que emplean la mayoría de los dispositivos eléctricos. Esta tensión no es uniforme a nivel global. Mientras que en Europa oscila entre los 230 volts, en la mayoría de América fluctúa entre 100 y 127 volts. La unidad normalmente se representa con unidades como el kilovoltio, que se traduce en 1000 voltios. Por ejemplo, una batería tradicional posee 1.5 voltios, en cambio una línea eléctrica añade miles de voltios y un rayo, millones. Centro de carga. Es un elemento crucial en las instalaciones eléctricas de construcciones residenciales, comerciales e industriales. Su tarea principal consiste en obtener la energía eléctrica de la red de abastecimiento y repartirla de forma segura y regulada a los distintos circuitos y aparatos dentro de la instalación. Sus principales componentes son transformadores de calor magnético, que salvaguardan los circuitos al cortar el paso de la electricidad en situaciones de sobrecarga o cortocircuito. Los fusibles se comportan como mecanismos de protección extra, explotando y cortando el circuito cuando la corriente supera determinados límites. Barras de reparto impulsan energía desde el origen principal hasta los distintos circuitos de la instalación. Y caja de metal, que protege y resguarda todos los elementos internos dentro de la carga. La clasificación de los centros de carga: tablero de alumbrado, tablero de fuerza y tablero mixto. La importancia de estos son que las estructuras eléctricas, tanto residenciales como industriales, se basan en gran parte en la eficacia de sus puntos de carga. Esto no solo asegura la seguridad, sino que también proporcionan una mayor flexibilidad y adaptabilidad conforme las demandas energéticas se transforman. El papel de los interruptores. Los switches eléctricos juegan un rol fundamental en el funcionamiento de un centro de carga. Facilitan la activación o desactivación de circuitos concretos, proporcionando un control exacto sobre el movimiento de la corriente eléctrica. La habilidad para administrar la energía selectivamente incrementa la eficiencia y disminuye los peligros de sobrecarga. Los tableros de distribución. El tablero de distribución son aquellos que poseen mecanismos de protección que facilitan el funcionamiento de los circuitos en los que se divide la instalación eléctrica. Se pueden alimentar desde un tablero general y se pueden clasificar principalmente en tableros de tensión media y de tensión baja. Los tableros de baja tensión Square representan la opción más acogida y apropiada para la distribución de energía eléctrica en espacios industriales, comerciales e infraestructurales. Su construcción conforme a los estándares NEMA asegura la robustez, fiabilidad y longevidad que requieren las instalaciones modernas. ¿Qué son los tableros de distribución eléctrica? Son tableros que contienen dispositivos de protección que permiten operar los circuitos en que está dividida la instalación eléctrica. Los tableros de distribución OCDologic. QD-Logic es un tablero tipo switchboard adecuado para la distribución eléctrica en instalaciones industriales, comerciales e infraestructurales en capacidades de 800 a 6300 amperes. Tableros de reparto QED2.
Los tableros QED2 proporcionan una solución sólida que alcanza hasta 5000 amperes y 200 kiloamperes, derivados de hasta 4000 amperes fabricados de manera individual. Los conectores rápidos facilitan una conexión sencilla durante la instalación. Además de ser innovador, el tablero QED2 ofrece la misma calidad y atributos reconocidos en el sector. Los tableros de distribución tipo panel 1 line son de tipo panel. Se emplean para distribución o subdistribución de energía eléctrica en espacios industriales o comerciales, en voltajes que oscilan entre los 100 y 1200 amperes, brindando protección a los usuarios, dispositivos e instalación eléctrica. Su sistema único de interruptores de enchufe le facilita una instalación ágil, segura y adaptable. Para sistemas eléctricos de tres fases, para sistemas eléctricos se utilizan de tres fases y cuatro hilos, tensiones de operación máximo de entre 600 y 250 bcd, acometida a zapatas principales de 400 amperes a 1200 amperes o interruptor principal de 100 amperes a 1200 amperes, buses de aluminio estañado de 100 a 600 amperes y cobre plateado de 800 a 1200 amperes, envolvente, NEMA 1, NEMA 12 y 3R, montaje, sobreponer hasta 200 kiloamperes, ICC, con interruptores limitadores. Muy bien, vamos a hablar del transformador. Es aquella máquina eléctrica que, basándose en los principios de inducción electromagnética, transfiere energía de un circuito eléctrico a otro, sin cambiar la frecuencia. La transferencia se lleva a cabo con el cambio de voltaje y corriente. Un transformador aumenta o disminuye la corriente alterna cuando es necesario. Estas máquinas ayudan a mejorar la seguridad y eficiencia de los sistemas de energía durante su distribución y regulación a través de largas distancias. Los tres componentes más importantes del transformador son el núcleo magnético, el de bando principal y el de bando secundario. Sus eficiencias y pérdidas. Un transformador no emplea partes móviles para transferir energía, lo que significa que no existe fricción ni pérdidas en el de bando. De cualquier forma, un transformador sí puede sufrir algunas pérdidas de cobre y hierro. Las primeras ocurren debido a la pérdida de calor durante la circulación de corriente alrededor de los devandos de cobre, resultando en pérdidas de energía eléctrica. Aquí podemos observar una ficha técnica de los tipos de transformadores. ¿Cómo funcionan? Emplea la ley de inducción electromagnética de Faraday para funcionar. La tasa de cambio del enlace del flujo con respecto al tiempo es directamente proporcional al campo electromagnético inducido en una bobina o conductor. La base física de un transformador reside en la inducción mutua entre dos circuitos que están enlazados por un enlace magnético común, y sus principales características son: la frecuencia de energía de entrada y salida es la misma. Todos se rigen por las leyes de la inducción electromagnética. Las bobinas primarias y secundarias no cuentan con conexión eléctrica. La transferencia de energía se lleva a cabo por el flujo magnético. Las partes móviles no son requeridas para transferir energía, por lo que no existe fricción o pérdidas en el devanado como en otros dispositivos eléctricos. Canalizadores. Se desconoce si a los tubos que se utilizan en las instalaciones eléctricas para proteger a los cables eléctricos de deterioros por agentes externos. Su uso es principalmente industrial, ya que es donde se pueden encontrar zonas expuestas a daños mecánicos. Tenemos poliducto, de polietileno, mejor conocido como poliducto. Es un canal semirrígido, liso, aprobado para la instalación de conductores eléctricos. Está fabricado a base de polietileno de baja densidad. La NOM indica que debe estar ahogado en concreto y no debe estar expuesta, ya que puede sufrir daños. Hay que tomar en cuenta que no se recomienda utilizar poliducto en sistemas mayores a 220 voltios. Tubería PVC. Es la opción más común para la canalización eléctrica. Estas tuberías son ligeras, resistentes y fáciles de cortar y unir. Además, son resistentes a la humedad y a la corrosión, lo que las hace ideales para su uso en ambientes húmedos y corrosivos. Tubería galvanizada, de pared delgada. Este tipo de tubería se instala mayormente en instalaciones comerciales o ambientes poco agresivos a corrosión, agentes químicos o riesgos mecánicos que comprometen la integridad de la canalización. En este tipo de instalaciones también es común encontrar cables Amorflex, cable armado serie de 8000 mc de aluminio, el cual puede ser instalado directamente entre los muros y techo del sitio sin la necesidad de ser canalizado en tubería. Tubería galvanizada de pared gruesa. Es comúnmente utilizada para la conexión de circuitos de fuerza en instalaciones industriales ligeras, en las cuales se requiere un poco más de robustez en la instalación. La principal diferencia entre la tubería de pared delgada y la de pared gruesa es el calibre de la pared del tubo. La canaleta. Las canaletas para cables, ya sean ranuradas con tapa o planas, son sistemas de canales rígidos que se pueden utilizar a modo de conductos para el ruteo de los cables de un circuito.
Su finalidad es facilitar el encaminamiento y la terminación del cableado. En esencia, son la forma más sencilla y económica de organizar los cables. Y de ducto cuadrado. El sistema de soporte cerrado tipo ducto cuadrado sirve para proteger los grupos de conductores eléctricos de agentes químicos, objetos que los puedan golpear, animales o intrusión no deseada. Además, permite fácil acceso y organización. Seccionador. Es un dispositivo electromagnético que se utiliza para desconectar un circuito eléctrico de su fuente de alimentación de manera visible y segura. A diferencia de los interruptores automáticos o disyuntores, los seccionadores no tienen la capacidad de interrumpir la corriente cuando el circuito está bajo carga. Su principal función es garantizar la seguridad durante el mantenimiento de sistemas eléctricos, asegurando que los operarios puedan trabajar sin riesgo de electrocución. Beneficios: desconexión segura para mantenimiento, evitan daños por arco eléctrico y el aislamiento de partes del sistema. Hay distintos tipos de seccionadores: en cuchillas giratorias, de portafusibles y de puesta a tierra, de pantógrafo y de cuchillas deslizantes. Características principales: aislamiento seguro. Los seccionadores Ormazábal garantizan una separación visible y segura entre las partes conectadas y desconectadas del circuito eléctrico. De fácil mantenimiento, permiten una intervención rápida y segura, y de resistencia a condiciones adversas, así como la integración en sistemas automatizados. Para los de alta y media tensión, los seccionadores de alta tensión pueden tener voltaje de 72.5 kV a 800 kV. Los seccionadores de media tensión operan desde los voltajes de 1 kV hasta 36 kV. Se utiliza en sistemas de transmisión y distribución de servicios públicos eléctricos, así como en instalaciones industriales. Plantas de emergencia. Son un sistema de respaldo de energía que genera electricidad para la red cuando hay un apagón. Funcionan transformando energía mecánica en energía eléctrica. Es importante contar con estos sistemas, ya que ante sucesos inesperados como apagones puede resultar sumamente costoso el paro de actividades por falta de energía eléctrica. Las plantas de emergencia funcionan como respaldo de energía eléctrica en ausencia de la alimentación principal, y las plantas manuales son equipos mayormente utilizados como fuente única de energía. Normalmente se instalan cuando no hay una red eléctrica disponible o es de difícil acceso, como en las minas, construcción o industria agrícola. Como conclusión, las plantas de emergencia se vuelven indispensables para garantizar que el suministro de energía a la red permanezca interrumpido, y esto evita cualquier daño a los equipos u otra infraestructura. Las plantas de emergencia entran en operación en situaciones como tormentas, eventos climáticos extremos y desastres naturales. También se utilizará como respaldo cuando haya fluctuaciones o cortes repentinos en la demanda de electricidad. Los últimos detalles de los elementos que componen una instalación eléctrica. Los conductores de cobre. De baja tensión, hay de aislamiento en PVC, XLPE o EPR. De media tensión, aislamiento en XLPE o EPR. Y de alta tensión, aislamiento en XLP o fluidos dieléctricos en cables de potencia. De baja tensión hay hasta menor a 1 kV, de media tensión de 1 a 36 kV y de alta tensión mayores a 36 kV. Y cumplen con la normativa NOM 001 de México. El centro de carga. Hay residencial de hasta 125 amperes, comerciales de hasta 400 amperes e industriales de mayor a 400 amperes. Hay empotrables de sobreponer, blindado, con barra de neutro y tierra aislados, y cumplen con la norma NOM 001 de México. Tableros de distribución. Residencial de 100 amperes a 225 amperes, comerciales de 225 a 600 amperes y los industriales de mayor a 600 amperes. Hay de distribución general, de distribución seccional, de control y automatización y de emergencia, y cumplen con la normativa NOM 001. Transformadores de distribución con potencia de 5 kV a 5000 kV, con un voltaje de 13.2 kV, 22 kV y 33 kV, a 120 y entre 240 volts o 480 volts. De potencia es de 5000 kV hasta más de 1000 MVA, voltaje de hasta 765 kV, y cumplen con la normativa de NOM 002 de México. Los canalizadores de tubo conduit, metálicos, EMT, IMC, RMC, y no metálicos, de PVC y polietileno. Ductos y canaletas, superficiales y empotrables, de bandejas portacables, de escalera, perforadas, cerradas y de malla, y cumplen con la normativa NOM 001. Seccionadores, de baja tensión, menor a 1 kV, usado en tableros eléctricos, sistemas industriales y comerciales. De media tensión, de 1 a 36 kV, instalados en subestaciones y redes de distribución. Y de alto voltaje, mayores a 36 kV,
utilizados en sistemas de transmisión de energía y cumplen con la normativa NOM 001 de México, y la planta de emergencia, residencial, de 2 kilowatts hasta 20 kilowatts, comerciales de 20 a 250 kilowatts, industriales de 250 a más de 3000 kilowatts y móvil y portátil, de 1 a 100 kilowatts, y cumplen con la normativa NOM 001.